Estando enfrente de la uchuva, les cuento que voy a hacer un delicioso jugo de uchuva. La uchuva, también conocida como guaymanto o golden berry, cuyo nombre científico es Physalis peruviana, es un delicioso y versátil frutal andino. Aprovechando la hermosa temporada de uchuva, voy a cosechar una buena cantidad de esos frutos, los voy a llevar a la cocina y los voy a convertir en un delicioso jugo de uchuva. Bueno, acá ya tenemos los frutos de la uchuva cosechados en nuestra huerta. A la uchuva también se la conoce como golden berry o guaymanto. Su nombre científico es Physalis peruviana. Para el que no conoce la uchuva, les pido que se queden hasta finalizar este video, ya que les voy a dejar otros videos muy interesantes relacionados con este versátil frutal andino. Antes de pasar a la preparación, acá les traje unos frutos de uchuva que tienen su envoltorio. ¿Ven? Dentro de este envoltorio está el fruto que vamos a utilizar para hacer este jugo. Para hacer este jugo voy a utilizar una compotera de frutos de uchuva o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Bueno, ahora vamos a procesar los frutos de la uchuva. Bueno, en una procesadora vamos a agregar todos los frutos de la uchuva. Agregamos los frutos y ahora vamos a agregar el agua. Vamos a agregar 2 vasos de 250 centímetros cúbicos de agua. Agregamos el agua, procesamos y continuamos. Listo, ya tenemos procesado el jugo de uchuva. Ahora vamos a colarlo. Ahora, mediante el uso de un colador, vamos a colar el jugo. Agregamos el jugo, colamos con paciencia y continuamos. Bueno, miren qué lindo color que tiene este jugo. Además, está regalando un aroma increíble. Ahora llegó el momento donde voy a endulzar a gusto, luego me voy a servir en un vaso y luego voy a probarlo. Todas nuestras recetas van con prueba de sabor. Bueno, ya tenemos nuestro jugo de uchuva endulzado a gusto. Lo serví en un vaso, así que ahora voy a dar vuelta a la cámara y a pasar al momento más lindo, el momento de probar el resultado de la receta. Cuando hago una receta, este es el momento que más estoy esperando, sin duda, el momento de probar el resultado final de la receta. En este caso, un jugo de uchuva, o también conocida como golden berry o guaymanto. Esta fruta andina queda muy bien en preparados, así que ahora voy a pasar a probar este jugo y les voy a contar de qué se trata. Mmm. Qué delicia, por favor. Increíble. Ya les puedo contar que es un jugo con un sabor original. Sabor a uchuva. Pero ahora voy a tomar un poquito más y les voy a hacer una descripción del sabor como para que se den una idea del sabor que estoy probando acá. Y para eso tengo que comparar con otras frutas más conocidas. El sabor es único, original y el jugo está bien fresquito, está increíble. Se los puedo recomendar con los ojos vendados a este jugo. Increíble el sabor de esta fruta andina, sobre todo en preparados. A mí me gusta mucho consumirla fresca, ahí al lado de la planta, pero en preparados tiene un sabor original impresionante. Recuerdo que cuando hice el helado de uchuva, dije en ese momento, increíble esta fruta en los preparados, haciendo así distintos tipos de recetas. En este caso no me decepcionó, increíble quedó. Ahora voy a comparar, voy a tomar otro sorbito más y voy a comparar con otras frutas conocidas para que se den una idea del sabor de este jugo. Mm, una delicia increíble. Lo voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir hablando. Bueno. Una descripción del sabor. Podría describir que es una mezcla
entre naranja y durazno el sabor, está ahí. El sabor es dulce, ácido y un toque amargo. Un poquito de amargor le da la fruta, la uchuva, a este jugo. Cuando uno consume la fruta también tiene un toque amargo, de amargor que queda muy bien, le da un sabor muy original. Así que hay un sabor cítrico por ahí, dando vueltas, ácido, dulce, un toque amargo, y podría describir que es una mezcla entre durazno y naranja, algo así. El sabor es único, ojo, yo estoy comparando con otras frutas más conocidas, pero el sabor es muy original, tiene sabor a uchuva. Se los recomiendo, hagan preparados con esta fruta andina porque no los va a decepcionar y les va a encantar. Miren, no puedo parar de tomar este jugo porque quedó increíble, una delicia. Habiendo hecho un helado de uchuva y ahora este jugo de uchuva, me da muchas ganas de seguir haciendo preparados con esta versátil fruta andina. Me estimula a seguir haciendo recetas de este fruto que es increíble. En los preparados quedan insuperables. La verdad que es una fruta que le da una personalidad y una originalidad al sabor del preparado que es increíble, se los recomiendo. Hagan por favor recetas con esta fruta que para algunos es considerada una planta maleza, una planta silvestre que no vale mucho y vale un montón, ¿eh? Yo he visto que en países de Europa a esta fruta la preparan en platos gourmet y pagan mucho por esos platos. Así que nosotros que las tenemos estas plantas por acá cerca, las tenemos que aprovechar y disfrutar, que este jugo es distinto a todos los jugos que he probado en mi vida. Y es un sabor increíble, ¿eh? Yo seguro que se los doy a probar y les va a encantar. Les va a encantar. Si pudiera pasar por a través de la pantalla este jugo, les encantaría. Voy a seguir tomando un poquito más. Luego les cuento un par de cosas más y luego me despido. Increíble. Para el calor, este jugo es ideal. Apaga el calor, la sed también y el calor con este jugo delicioso. Jugo de uchuva, goldenberry o aguaimanto. Su nombre científico es Physalis peruviana. Y como les dije, es una fruta muy versátil porque uno puede hacer preparados dulces, salados y queda siempre muy bien. La puede cocer a la fruta o cruda también. Yo he hecho salsas crudas y salsas cocidas también. Saladas, también he hecho dulces. Bueno, queda muy bien de muy diversas formas. Voy a tomar un poquito más y luego sí, me voy a despedir. Una locura. Me gustaría darlo a probar. Es un sabor increíble, original. Por favor, hagan jugo de uchuva que no los va a decepcionar, ¿eh? Es impresionante. Vamos con todo con esta fruta andina que es increíble. Bueno, ahora sí, me voy a despedir por ahora. Seguramente voy a hacer alguna receta más con uchuva. Tenemos más frutos de esta última cosecha. Así que, habiendo probado el helado y ahora el jugo, me estimula a seguir haciendo más recetas con la uchuva. Les voy a dejar al finalizar este video el helado, que quedó increíble. Fue uno de los primeros helados que hice cuando empecé a experimentar con recetas y haciendo helado. Fue uno de los primeros helados locos. Así que ya tiene un tiempo ese video. Pero bueno, espero que les guste. Bueno, me despido por ahora. Si les gustó el video, pónganle me gusta, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.